Hola queridos alumnos, hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí para desarrollar el tema de la semana número 6, el cual consiste en el uso de la tilde. Vamos a hablar acerca de las reglas generales, que son llamadas así porque se aplican para la mayoría de palabras, por ejemplo para las agudas, las graves, esdrújulas y sobresdrújulas, y también vamos a hablar acerca de las reglas especiales. Estas que se utilizan para palabras de una naturaleza diferente, por ejemplo, para los monosílabos, palabras que presentan acentuación enfática, para los interrogativos, por ejemplo, y también vamos a hablar acerca de otros casos, como la tildación en palabras que provienen de otras lenguas. Entonces, el día de hoy vamos a englobar todo lo referido a la acentuación ortográfica. Bien, queridos alumnos, ahora pasemos a revisar nuestros ejercicios. Pregunta número 1. Luego de aplicar las reglas de acentuación escrita al siguiente texto, determine la cantidad de tildes que se han omitido. Rehúso, por hiato acentual, rehúso por ello decir sobre él nada elogioso. Él es pronombre personal. Pese a la forma sorprendente como desentrañó el misterio. Desentrañó es un verbo que está en tiempo pasado, por lo tanto lleva tilde ya que es una palabra aguda. En sí mismo el asunto era complejo. En sí, sí en este contexto es un pronombre personal. El asunto era complejo y sé que hubo, sé es el verbo saber, sé que hubo alguien que con razón, palabra aguda, dijo. Quien dé una pista, dé es un verbo. Quien dé con una pista será no detective, sino brujo. Más es tiempo, ese más no lleva tilde ya que es equivalente a la palabra pero. Más es tiempo ya de exponer las causas por las cuales nunca me fié. Fié es monosílabo, ¿no? Por eso no voy a tildar. De ese extraño sujeto y por las que considero más bien, adverbio de cantidad, ruin su modo de actuar. Ruin no se tilda porque es un monosílabo. Óigase, óigase es una palabra esdrújula, requiere tilde, pues lo que voy a exponer. Entonces, contando las palabras que requieren tilde, sería rehúso, él, 2, desentrañó 3, sí, 4, sé, 5, razón 6, de 7 será 8, más 9, óigase 10. En total tenemos 10 palabras con tilde, ¿verdad? Mi clave correcta sería la letra C. Pregunta número 2. Considerando la regla general de tildación establecida por la Real Academia Española, elige el enunciado que requiere más acentos ortográficos. El acto cerró con un requiem, esdrújula, en honor a las víctimas, esdrújula, 3 tildes. Álvaro, esdrújula, solo desea ketchup en su sándwich de lechón. Aquí contamos 4 tildes. Letra C. Él depositó $120. Aquí está el voucher. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tildes. Y en la D dice, batió récords de taquilla el western Los 7 Magníficos. Aquí contamos 4 tildes. Por lo tanto, la alternativa con más acentos está en la letra C. Pregunta 3. La tilde diacrítica se emplea para distinguir los significados de palabras que afectan a algunos monosílabos y a los interrogativos. En ese sentido, señale qué enunciado presenta uso adecuado del acento escrito. Bien, a él le dijeron que sí lo harían, mas él no se lo creyó. A él le dijeron que sí lo harían. Esta palabra sí no presenta la tilde que requiere.
¿verdad? Por lo tanto, aquí hay un error. Letra B, sabía que estudiaba, mas no recuerdo qué carrera. Aquí la palabra más no requiere tilde porque es equivalente a un pero. Y que lleva tilde porque es un pronombre interrogativo. Entonces, esta alternativa está correctamente escrita. En la letra C dice, ya sabes quién es el adversario con quien debatirás. Ya sabes quién es el adversario con quien debatirás. Este con quién no es una pregunta. No es una tilde enfática la que se va a usar, ¿verdad? Por eso no debe de estar la tilde. Es un relativo. Letra D. Con esa flauta sí entonas bien el sí. La palabra sí es un adverbio de afirmación, requiere tilde. Ahora, el sí es correcto porque la palabra sí está con artículo. Entonces, cuando es un sustantivo es necesario que siempre se acentúe. Entonces, aquí tenemos un error, ¿no? La clave correcta sería la letra B. 4. Señale la alternativa en cuyo enunciado se ha empleado adecuadamente las normas de acentuación escrita. Letra A. El batallón de infantería luchó heroicamente contra el invasor. Heroicamente viene de la palabra heroico. Y la palabra heroico es una palabra grave, ¿no es cierto? Heroico. Esta es sílaba tónica. Entonces no debe de llevar tilde. Error. En la letra B dice, cuando el río aumentó su caudal, huimos hacia los montes. Esta palabra, huimos, no es un hiato acentual, ¿verdad? Los hiatos acentuales es cuando la I suena, pero al costado de una vocal abierta como la A, E, O. Y aquí notamos que son dos vocales cerradas iguales. Eso quiere decir que este es un caso de diptongo. Lo único que vemos de especial, por eso tiene el acento la I, es que es una sílaba tónica. Entonces no requería, como es una palabra grave, si silabeamos, huimos, decimos esta es una palabra grave con acento en la penúltima sílaba. No debe de llevar acento. Letra C. Varios besánicos huían de la clínica dando gritos estentorios. Bien, aquí el detalle está en la palabra huían. Esta palabra, huían, vemos que está con tilde. ¿Por qué? A diferencia del ejemplo anterior, está con una vocal abierta. Y cuando está con una vocal abierta se forma lo que se llama el hiato acentual. ¿No es cierto? Entonces, por eso se ha separado. Por eso cuando silabeamos, separamos la I de la A. Y la tilde va por esa razón, porque presenta hiato acentual. En cambio, en huimos no había vocal abierta. Entonces no hay hiato acentual. Siempre el hiato acentual tiene que tener estas vocales abiertas. A, E, O. Letra D. Los últimos mamuts lanudos tenían raíces norteamericanas. Muy bien, en esta oración la palabra especial es mamuts. ¿Qué pasa con ella? Cuando yo la silabeo, digo mamuts, la última sílaba es tónica. ¿Eso qué quiere decir? Que es una palabra aguda. Bueno, ¿qué hemos dicho de las palabras agudas? Cuando terminan en grupos consonánticos, como ST, no se deben de tildar. Ese es el defecto, por eso no es la clave. La respuesta correcta está en la alternativa C. Pregunta número 5. Los pronombres tónicos interrogativos llevan tilde diacrítica para diferenciarlos de sus homónimos átonos. ¿Qué, quién, cómo, cuál, cuándo, cuánto, dónde y a dónde? Según esta caracterización, ¿cuáles de los siguientes enunciados debe llevar tilde por contener pronombres interrogativos? A ver, veamos. 1. Estimada Roxana, lo supe cuando te vi. Este cuando te vi está indicando un tiempo, no requiere tilde, ¿verdad? Le costó confesarme por qué no hizo la tarea. Aquí hay una pregunta. Confesar por qué no hizo la tarea.
requiere de tilde. 3. Carla fue quien les informó sobre esa noticia. Este quién es un relativo, ¿no es cierto? Es como decir, Carla fue aquella, fue la transmisora. ¿Por qué? Porque dice quien les informó sobre la noticia. Entonces aquí no requiere de tilde. Y en la 4 dice, le pedí que me indicara hacia dónde debo ir. Aquí está la pregunta, ¿hacia dónde? Pronombre interrogativo. Entonces serían la 2 y la 4. La clave correcta es la letra B. Pregunta 6. Ortográficamente los latinismos no adaptados se escriben en letra cursiva y sin tildes. En cambio, algunas voces latinas adaptadas al español se escriben en letra redonda y con tildes. De acuerdo con ello, ¿qué enunciado exhibe locución latina con adecuada escritura? Locución latina, o sea que me están pidiendo que yo tome mi atención, fije mi atención en los latinismos, palabras que vienen de esta lengua antigua. Veamos, en la letra A dice, su recurso de habeas corpus ya ha sido rechazada. ¿Cuál es la locución? Habeas corpus. En esta pregunta, las locuciones latinas en la letra A serían habeas corpus, en la B curriculum vitae, en la C opera prima y en la D vox populi. Bien, según lo que nos pide la pregunta, nosotros tenemos que reconocer cuáles son los latinismos no adaptados. Los no adaptados son los que van a ir escritos con letras cursivas. Y las voces que se han adaptado, los latinismos adaptados al castellano, se escriben como cualquier palabra común, por eso le dice redonda. Y estos son los que requieren tilde, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en la A, habeas corpus, que está en redondas, no está en cursivas, y está el latinismo tal cual en la lengua original. Entonces, dice la regla que no debería de llevar tilde, ¿verdad? Aquí tenemos un error. Igual ocurre con curriculum, por la terminación M, vitae. Está con tildes y no debería, ¿verdad? Es un latinismo puro, no está adaptado. La forma adaptada sería currículo. Magallanes es una ópera prima. Muy bien, ópera prima es un latinismo y este sí está adaptado porque coincide con nuestra escritura. Por lo tanto, esta es adecuada. Y en la letra D dice, es vox populi la corrupción. Vox populi está en latín puro, entonces debió estar en cursivas y no debió llevarse la tilde. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. Pregunta número 7. En algunos enunciados se debe escribir con qué, con sentido interrogativo, y en otros con qué, con función ilativa. Esta cuando marca deducción o consecuencia. Analice los siguientes enunciados y determine cuál de ellos presenta escritura correcta. Te he ayudado mucho con que debes estarle agradecido. Te he ayudado mucho. Entonces aquí este con que está mal. ¿Por qué? Porque es una conjunción ilativa. Debe escribirse junto y sin tilde. Estos son los libros con que se va a estudiar este semestre. Aquí está mal escrito porque debió separarse. Debió decir con que, ya que es equivalente a decir con los cuales se va a estudiar este semestre. C. Explícale con sinceridad con qué recursos se va a trabajar. Correcto, porque esta es una pregunta. No basta con que reconozcas tus errores. En este enunciado, la palabra con que debió estar separada del que, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está completando la información del verbo. Entonces, la única que presenta uso adecuado sería la letra C. Pregunta 8. En el enunciado, si Cristo no resucitó, no confíes en Él, pues vana sería tal fe. Pero si tú crees que en verdad murió por ti y resucitó por ti, entonces cree en Él. ¿Cuántas tildes se han omitido?
Si Cristo no resucitó, no confíes, hiato, en él, pues vana sería tal fe, fe es monosílabo, pero si tú crees que en verdad murió por ti y resucitó por ti, ti es monosílabo, entonces cree en él. Entonces las palabras son 1, resucitó, 2, confíes, 3, él, 4 sería, 5 tú, 6 murió, 7 resucitó, 8 él, porque es un pronombre personal. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra B. Pregunta 9. Según la acentuación gráfica de expresiones complejas, elija la alternativa en la que se requiere mayor número de tildes en dichas expresiones. La voz bypass exhibe rasgos gráfico-fonológicos del inglés. Aquí requerimos 3. El biólogo dice que los ciempiés son típicamente carnívoros. Aquí eran 4. Un don Juan la saludó cortésmente quitándose el sombrero. Aquí serían 4. Luis, de 21 años, posee inteligencia lógico-matemática. Bien, como vemos en la pregunta número 9, se puede entender como expresiones complejas a los siguientes tipos de palabras. Palabras compuestas, ¿sí? Palabras compuestas. Pueden ser también aquellas formas verbales con pronombres enclítico, formas verbales con enclíticos, y algunas palabras que finalizan en mente. ¿Ok? Entonces, en la letra A, la palabra compleja era gráfico fonológico, en la B, típicamente, en la C, don Juan, cortésmente, quitándose, y en la D, 21, ilógico matemático. Entonces, por esa razón, aquella alternativa que tiene expresiones complejas, son varias, o sea, buscamos la que tiene la mayor cantidad de complejas, sería don Juan cortésmente quitándose. Son 3 palabras, por lo tanto, esa sería la clave. Pregunta 10. Lea las siguientes oraciones, coloque las tildes necesarias e identifique la alternativa que requiere más acentos ortográficos. A. Al fin entendí que los superhéroes solo existen en los cómics. 3 tildes. B. Al joven francés Liz lo guió hasta la estación del tren eléctrico. 3 tildes. ¿Verdad? La palabra guió es monosílabo, por eso no se ha tildado. El río Santa cruza el área del callejón de Huaylas en Ancash. Aquí son 4 tildes. Y en la D dice, aún tiene pósteres, aún es equivalente a decir todavía tiene pósteres del futbolista Ronaldinho en su habitación. Aquí también tenemos 3. Por lo tanto, la clave correcta es la letra C. Pregunta 11. Ciertas palabras de la lengua española pueden presentar grupos vocálicos. Si las vocales forman por separado sílabas diferentes, se tendrá un hiato. Se reconocen 2 clases de hiato, simple y acentual. En ese sentido, determine en qué serie de palabras se debe aplicar el acento ortográfico por hiato acentual. Heroína, hiato acentual. Camaleón requiere tilde, pero es aguda. Guión no lleva, y Tedeum es una palabra aguda, entonces no requiere, ya que termina en M. Taur, hiato. Retaíla, hiato. Chiismo, no hay hiato porque son vocales, este es hiato simple, ¿sí? No es hiato acentual.
sonriamos. Como es sonriamos, esto es un diptongo, ¿verdad? En la C, mohino, hematíe, rehuido, pero en rehuido aquí hay un diptongo. Y pendiam aquí sí requiere tilde porque presenta una palabra aguda. En la D dice maulla, envíaselo, egoísmo y preinca. Todas las palabras requieren tilde por hiato. Esa sería nuestra clave. 12. Para que los enunciados tengan correcta escritura y sentido cabal, escriba las formas porque, con tilde, sin tilde, separado, junto, donde corresponda. En la letra A dice, aquel expresidente no entendía él, y como veo esta palabra, se tiene que escribir junto, porque es un sustantivo. Cuando se escribe así, debe llevar tilde. Abogamos porque se tenga en cuenta la paridad de género. Aquí es un causal, se escribe junto y sin tilde. Ustedes no aprueban las leyes porque no les conviene. Y en la D dice, Luis no entendía por qué su familia, ese porque es separado y con tilde. Bien chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido el tema. Se han dado cuenta que es un tema bastante sencillo, ¿verdad? Solamente tienes que tener bastante cuidado al momento de silabear correctamente la palabra y luego elegir cuál de las reglas debes utilizar y emplearla al momento de reconocer las tildes en un texto. ¿Ok? Bien, no te olvides siempre de dar un like a tu profesora de lenguaje y luego de practicar muchísimo. Estaré atenta a todas sus preguntas. Nos vemos, hasta la próxima.